Bueno, vamos a hacer un pequeño estudio o una interpretación acerca de este pasaje, Apocalipsis 6, versículo 4 al 8. Y salió otro caballo bermejo, rojo encendido, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz y que se mataran unos a otros. Y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira, y miré. Y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Bueno, nos vamos a enfocar en el versículo 4, que habla del caballo bermejo, que en otras traducciones dice rojo, rojo encendido. Hay alguna que dice rojo como el fuego. Y nos vamos a enfocar en ese caballo, que sabemos que son cuatro. Los cuatro famosos caballos del Apocalipsis. Y cuatro son porque en la Biblia el número 4 significa todo el mundo, toda la tierra. El número 4 es de toda la tierra. Por ejemplo, los 4 puntos cardinales, ¿verdad? Los que abarcan toda la tierra, etcétera. Hay muchas 4 estaciones del año, 4 vientos, los 4 vientos de la tierra. O sea, eso quiere decir que estos 4 caballos, simbólicamente, ¿verdad? Son acontecimientos que van a pasar a nivel mundial. O sea, cada caballo es un acontecimiento o un espíritu, un movimiento, pero que va a llegar a todo el mundo. Va a llegar a todas partes. Y según la interpretación una personal que le voy a dar de una vez, es de antemano digo, es la revolución roja. Las guerras, lo que... Sí, que tuve que cortar tantito, que me hablaron por teléfono, a ver si no tengo que cortar otra vez. Entonces les comentaba que este caballo rojo, según, o sea, una interpretación, y ustedes van a decir si es cierto o es falso. Vamos a presentar pruebas, documentos, datos y sobre todo basados en la palabra de Dios. Y quiero hablar de esto porque es un tema actual. Y si esto es cierto, si este caballo la guerra comunista, pues es un peligro ahorita. Es un peligro que está aumentando y que, como lo comenté, o sea, esto va a llegar a todo el mundo y es el comunismo, pues sabemos que lo que crea es muerte, es miseria, hambre, mortandad. Exactamente lo que dice el caballo amarillo en el versículo 8. Dice: y miré un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad. Eso es lo que ha pasado. Si ustedes investigan tantito lo que pasó en China en los años 20, 30, igual que Rusia, el mismo año, la revolución rusa estalló en 1917. ¿Y qué fue lo que sucedió en esos países? Mm, Hambre, muerte, o sea, miseria, millones y millones de gente muerta de hambre, asesinato de los disidentes, etcétera. Entonces, eh,
si va a aumentar el comunismo, pues va a haber eso. Obviamente se va a repetir otra vez, como dice. Entonces el propósito es de estar alertas y pues orar por nuestras autoridades mientras estamos aquí. Sabemos que nuestra ciudadanía está en el cielo, pero ahorita estamos aquí en esta tierra y pues que Dios tenga misericordia, ¿verdad?, de la gente y que se conviertan a Cristo para que escapen de pues de lo que va a suceder. Entonces vamos a avanzar y vamos a ir viendo, ¿verdad? Y ustedes tienen la última palabra también. Entonces vamos a ver primero quién fundó el comunismo, el origen, quién fundó. Ahí hay un símbolo que ahorita vamos a descubrir quiénes son, que en realidad son los que han inventado el comunismo. Pero los personajes que están ahí en esas fotos, pues son los que pues enseñan en las escuelas, en las prepas y todo eso, que según ellos fueron los que inventaron el comunismo. Y el primer lugar en nuestra de mano izquierda está Trotsky, León Trotsky. Enseguida Federico Nietzsche. En tercer lugar está Karl Marx, que es que la mayoría piensa que él fue el que fundó el comunismo, ¿verdad?, con su libro El Manifiesto Comunista. Y luego en cuarto lugar pues vemos a un dictador, producto de esa filosofía, el comunismo es un sistema socioeconómico. Ahí tenemos el primer dictador de, bueno, más bien el primero fue el último, Lenin, es la extrema derecha en la fotografía. Primero fue Lenin, que tomó el poder en 1917. Y luego al morir él, pues el que siguió es el que está allá a su mano izquierda, Stalin, asesinos de millones de gentes. Y si ustedes se fijan bien, tienen una característica los tres tienen la mano metida ahí, ¿verdad? Como si tuvieran frío, pero no. Eh, no es casualidad, ¿verdad? ¿Por qué esconden la mano? Y sabemos que esa es una señal, se llama la señal de la mano oculta. Y es una señal masónica. Estos personajes todos eran masones. Y ahí ya nos podemos dar cuenta quién maneja desde su principio, quién maneja el comunismo, quién lo fundó. Y estos eran masones. Esa mano significa que una mano oculta, que nada más ellos conocen los planes de el comunismo, los planes de dominación mundial. Nada más la sociedad secreta lo conoce. Pero pues sabemos que eso ya hay mucho documentos y sabemos muchos de los planes de eso, porque la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y esos que están ahí, ese símbolo, en realidad es los que fundaron el comunismo, son ellos. Los que están abajo son títeres nada más. ¿Eh? Y vamos a ver ahorita a quién representa ese símbolo. Y aquí hay una cita interesante, es una declaración de un hombre que se apellidaba Rakovsky, un ruso, que participó ahí en la Rusia comunista de los años 20, 30. Y ese hombre fue un iniciado, o sea, estaba dentro de la élite en la sombra. Y hay un documento que se llama La radiografía de una revolución. Recordemos que, bueno, en lo personal, el caballo rojo pues significa la revolución roja, el comunismo, la guerra roja, ¿verdad? Y este hombre dice ahí en ese documento, es una cita importante
para entender el origen del comunismo. Dice, la historia no escrita, solo conocida por nosotros, o sea, los que están dentro del gobierno en la sombra, dice, nos señala como fundador de la primera internacional comunista, o sea, la primera revolución comunista, naturalmente secreta a Weishaupt. O sea, el primero que originó una internacional comunista cuando todavía ni le llamaban así, fue un tal Adam Weishaupt. Dice, continúa, fue el jefe de aquella masonería conocida bajo el nombre de Iluminismo, cuyo nombre lo tomó de la conspiración anticristiana y comunista de la era cristiana, el gnosticismo. Entonces se dan cuenta, o sea, es muy importante esa para entender el origen del comunismo. Y este hombre nos dice que Weishaupt fundó la primera internacional comunista. ¿Y de dónde tomó ese nombre? Lo tomó de la primera conspiración anticristiana llamada comunismo. Ya le llama él. Pero en el primer siglo sabemos que fue el gnosticismo. ¿Se dan cuenta? O sea, los primeros comunistas, por así decirlo, los primeros comunistas de la historia fueron los gnósticos. ¿Por qué? Porque ellos fueron los primeros que lanzaron una revolución anticristiana, en contra de la iglesia de Cristo. Y ahí empezamos a entender y continúa. Dice, la formación del masón y el fin público de la masonería tiende a que logren y concedan todas las premisas necesarias para el triunfo de la revolución comunista. Ahí nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Cuál es el fin público de la masonería? La revolución comunista, lo dice este personaje, ¿verdad? No era cualquier personaje, era uno conocía bien los planes, siendo él mismo un miembro de la élite. Y aquí revela que el fin público de la masonería es la revolución comunista. Entonces, ¿quiénes son los que manejan desde arriba el comunismo? La masonería. ¿eh? Ahí nos damos cuenta. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Y aquí vemos a Karl Marx, que no fundó el comunismo, él nada más lo fue usado. Y dice Karl Marx de joven fue cristiano, pero se volvió enemigo de Dios y de la humanidad. Y aquí hay una cita de él. Dice, construiré mi trono en las alturas, en una cumbre inmensa y fría, deseo vengarme de aquel que gobierna en lo alto. Entonces aquí vemos ya la naturaleza podemos decir, del comunismo. O sea, es una guerra contra Dios, contra el mismo Dios del cielo y contra la palabra de Dios. Porque el comunismo, uno de sus bases es el ateísmo. Donde llega eso, ese sistema pues prohíbe el evangelio, que la gente tenga su fe en Dios, prohíben la Biblia. ¿Y por qué? Porque aquí vemos cuál es el origen. ¿eh? Este hombre dijo, construiré mi trono en las alturas y deseo vengarme del que gobierna en los cielos. Y esa es una cita de la Biblia. Y nos recuerda, hace alusión a Lucifer, ¿verdad? Que fue el primero que quiso construir, quiso ser igual a Dios, poner un trono en las alturas. Y para vengarse de Dios, pero Dios no les hizo nada, nada más ellos es pura rebeldía, pura rebelión. Y aquí hay un refrán comunista que ellos decían en la era de la Rusia. Decían, echemos a los capitalistas de la tierra y a Dios del cielo. Y estaban siguiendo lo que su maestro les enseñó. El comunismo, entonces vemos que es anticristiano, es una guerra contra el Dios. Y ahí podemos vernos ya cuál es la naturaleza de es satánico el comunismo. Ya lo podemos ver aquí, lo afirmamos.
Y aquí vemos el símbolo que veíamos al principio. Ese símbolo estamos viendo el origen todavía, el origen del comunismo. Y podemos afirmar que los jesuitas inventaron el comunismo. Eso lo pueden buscar ustedes. Hay una enciclopedia católica y ahí menciona que en el Paraguay del siglo XVII llegaron los comunistas, los jesuitas, y formaron algo que le llamaron las reducciones del Paraguay. Y no era más que una forma eh, de, eh, de organización, ¿verdad? Organizar a los indígenas que vivían ahí y crear una especie de comunismo. Dice esa enciclopedia que ahí el tipo de economía era comunista, así lo dice la enciclopedia. La propia enciclopedia católica dice que las reducciones del Paraguay, formada por los jesuitas del siglo XVII, era una economía de tipo comunista. Ahí categóricamente lo dice. Pero vamos a seguir viendo aquí. Y si ustedes pueden ver, hay un sol, es el sol. Sabemos que eso se originó en Babilonia, la adoración al sol, que es una forma encubierta de Lucifer, es el sol. Y vemos tres clavos, vean, ahí está la flecha roja que indica tres clavitos, hay tres. Y acá del lado derecho están las letras hebreas. Y la sexta letra hebrea significa clavo, como pueden ver aquí. Eso lo pueden buscar ustedes también. La sexta letra hebrea significa clavo. Entonces, al tener tres clavos dentro del sol, se obtiene el 666. ¿Ah? Cada clavo representa el 6. Entonces tenemos 666. Y aquí ya podemos ver, seguimos viendo la naturaleza de esta sociedad anticristiana. Además, que me están llamando ahí, dice, además, el color atribuido a esta letra es el rojo, tal como el segundo caballo del Apocalipsis, que leímos al principio. Muy interesante, ¿no? Y los jesuitas son los que continúan en estos tiempos actuales. Ellos son los que continuadores de la religión babilónica. ¿eh? La religión babilónica, ellos son los que la continúan. ¿Por qué? Porque también podemos ver dentro del sol hay tres letras, la I, la H y la S, que son Isis, Horus y Set. Isis, Horus y Set. Y esos dioses egipcios son el equivalente de los tres dioses principales de Babilonia. Ahí lo podemos ver claramente. Isis es Astarot, Horus Tamuz y Set Baal. Baal ese es el dios sol. Y eso lo podemos ver. Esos tres dioses eran los principales de Babilonia. Los primeros y los principales. Y eso lo podemos ver en la misma Biblia, en Ezequiel capítulo 8, versículo 16. Dice ahí, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. O sea, los israelitas fueron arrastrados también por la religión babilónica. Y dice ahí que adoraban al sol, o sea, a Lucifer, en realidad. El versículo 14 dice, endechando a Tamuz. Tamuz es el dios hijo, que robaba usurpaba el lugar del Mesías. Tamuz fue el primer Mesías falso. ¿eh? Y que Tamuz vino siendo el hijo de Astarot y lo adoraban como un dios, ¿verdad?
Y también Primera de Samuel 12:10 dice, hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Astarot ahorita en la actualidad es la reina del cielo, la que pues desdichadamente los amigos católicos adoran una reina del cielo. Ellos dicen que es María, pero es absolutamente falso, ¿verdad? En realidad es Astarot y pues están siendo engañados, ¿verdad? Por los jesuitas y por su jefe, Lucifer. Entonces les estoy explicando esto porque acuérdense que estamos viendo el origen del comunismo, ¿verdad? Y ellos, la gran ramera, vamos a ver que es la que ha inventado el comunismo a través de los jesuitas. Como ya les comenté ahorita, en su propia enciclopedia católica lo dice. Y aquí podemos ver en Primera de Pedro 5:13, en la traducción del lenguaje actual, dice, a los seguidores de Cristo que están en la ciudad de Roma. Pero en la Reina Valera dice, la iglesia que está en Babilonia. O sea, o sea que Roma es Babilonia, ahorita en la actualidad. ¿Y por qué les comento esto? Porque dice Apocalipsis 17:5, y en su frente un hombre escrito, un misterio, Babilonia la grande. Acuérdense que los que continúan con la religión babilónica, la adoración a la reina del cielo, a Tamuz y al sol, pues son los jesuitas los que manejan la iglesia católica. Pero lo interesante es, dice aquí, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea, todas las abominaciones que hay en la tierra han sido inventadas por esta institución. Y una de esas abominaciones es el comunismo. Definitivamente les estoy comprobando que el comunismo es un invento de la gran ramera romana. El comunismo es una abominación. ¿Por qué? Porque ya les he comprobado que desde un principio es una guerra contra Dios. El comunismo es una guerra contra el evangelio. Es una abominación. Y aquí vemos, este es el símbolo del comunismo. ¿Y cuál es el color que predomina? El rojo. El rojo como el caballo rojo. Y sabemos por la historia que el color rojo es el que predominaba ahí. De hecho, la revolución comunista en Rusia le llamaban la revolución roja. Y ahorita todavía en la actualidad a los comunistas les llaman rojillos, les llaman rojos, los comunistas. Y además vemos el color amarillo, como el caballo amarillo que trae muerte, que trae hambre, miseria. No es casualidad. Entonces, dice aquí Apocalipsis 6:4, entonces salió otro caballo rojo como el fuego. Su jinete había recibido el poder de quitar la paz de la tierra. Eso es exactamente lo que provoca el comunismo. Quitar la paz de la tierra y hacer que la gente se mate entre sí. Aquí como dice el versículo. Se matan sin razón, o sea, por la nada. Y produce muerte y tristeza. Dice, y para ello se le dio una gran espada. Vamos a ver ahorita lo que significa una gran espada. Entonces, ¿cuál es la mejor interpretación de este versículo? ¿Qué palabra describe mejor la frase quitar de la tierra la paz y hacer que se maten, hacer que la gente se matara entre sí? ¿Cuál palabra describe mejor ese escenario? Pues revolución, guerras, golpes de estado, que fue lo que provocaron la primera vez que hicieron
cuando establecieron el comunismo en Rusia, 1917, fue un golpe de Estado, fue una revolución, fue una guerra, ¿no? Entonces, vamos a seguir viendo el origen. ¿Quién ha traído las guerras y revoluciones a este mundo? Hablando de una institución, un grupo en la sombra. ¿Quién ha traído las guerras y revoluciones a este mundo? ¿Eh? Vamos a ver aquí. Otro de este documento nos dice la respuesta. Aquí nos dice la respuesta. Y este es el juramento de los jesuitas. Y este juramento lo han hecho ellos, lo hace cada jesuita que se inicia dentro de esta sociedad. Entre ellos Don Francisco, el papa actual, el papa romano, es jesuita. Lo supimos todos en 2013, cuando lo pusieron ahí, se dijo que abiertamente que era jesuita. Entonces él hizo este juramento. Este juramento lo proporcionó uno que se convirtió a Cristo, llamado Alberto Rivera. Él era jesuita, pero se vino a Cristo, y él publicó este documento, el juramento de los jesuitas. Y también ustedes lo pueden encontrar, ¿verdad? En la red. Y es un extracto nada más para darnos cuenta de lo que ellos están dedicados. Y dice aquí, ha sido enseñado a plantar insidiosamente las semillas del celo y el odio entre los estados que estaban en paz. Noten aquí las letras rojas, porque es exactamente lo que dice acá Apocalipsis 6:4. Especialmente ahí donde dice quitar la paz de la tierra y hacer que la gente se matara entre sí. Y vamos a ver que esto es lo que ellos están dedicados. Dice, y los estados que estaban en paz, dice, e incitarlos a hechos de sangre, envolviéndolos en la guerra unos con otros, y a crear revoluciones, noten, y a crear revoluciones y guerras civiles en las comunidades, provincias y países que eran independientes y prósperos, que cultivaban las artes y las ciencias y gozaban de la bendición y de la paz. O sea, todo país, todo pueblo que quiera estar en paz, ellos van a destruir ese estado, ese país. Y desde el principio sabemos que todas las revoluciones, ustedes pueden comprobarlo ustedes mismos, todas las revoluciones, desde la Revolución Francesa, la primera, y siguiendo adelante, todas las revoluciones del siglo XIX, del siglo XX, se van a dar cuenta que ellos están detrás. Y como lo leímos también, la masonería, sabemos que la mayoría de los presidentes, incluyendo de México y Estados Unidos, etcétera, han sido masones. Y todos los países ahorita, la mayoría están siendo sus gobiernos, sus constituciones están siendo destruidos en este momento. Ha habido golpes de estado, y etcétera, levantamientos, y ellos, como dice aquí, ¿quién está provocando eso? Los jesuitas, ¿verdad? A través de sus masones ahí, quitando la paz de la tierra. Entonces aquí continúa, dice yo, y hay una línea, y ahí va el nombre del iniciado. Por ejemplo, Don Francisco, ahí ponen el nombre, dice yo, además de esto, prometo y declaro que cuando la oportunidad se presente, haré y pelearé una guerra incesante, secreta y abierta contra todos los herejes y protestantes y liberales, como sea dirigido a hacerlo. Es decir, de la misma forma que el comunismo es una guerra abierta contra los protestantes, contra los cristianos, etcétera, es una guerra contra la palabra de Dios, y de la misma manera se dan cuenta que los jesuitas es una guerra abierta contra el evangelio.
Entonces ya nos damos cuenta quién está detrás, ¿verdad?, del comunismo. Y vamos a ver aquí lo que significa la palabra espada, ¿verdad? Porque ahí en Apocalipsis 6:4 dice que a este caballo, además de quitar de la paz de la tierra y que se mataran unos a otros, se le dio una gran espada, ¿no? Dice aquí otra versión, dice, y se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra, y hubo guerra y masacre por todas partes. Y vemos que espada viene de la palabra griega mahaira, que significa guerra, lo opuesto a la paz, número uno. Número dos, también significa muerte violenta. Muerte violenta. Sabemos que la gente muere violentamente en las revoluciones, en las guerras. No nada más es una muerte, sino una muerte violenta, como han muerto. Ustedes busquen las escenas. Hay un documental muy tremendo que acaba de salir, precisamente se llama Apocalipsis, el comunismo. Fíjense cómo le ponen. Ellos mismos, que ni cristianos son, pero busquen ese documental, Apocalipsis, el comunismo, y ahí van a ver cómo lo que produce eso. Pero en tercer lugar, número 3, espada también significa autoridad y poder para castigar. Noten eso. Es decir, que la espada es el poder que Dios le da a un gobierno para castigar, pero para castigar al que hace lo malo, como dice aquí en Romanos 13:3, dice, porque los magistrados los magistrados son gobernantes. Hay otra traducción que también dice, los gobernantes, dice, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Es decir, dice, sí, continúa el versículo 4, dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Ahí se dan cuenta, la espada es un poder, una autoridad que Dios le da al gobierno o a los gobernantes para castigar ¿a quién? Al que hace lo malo. Está claro. Espada, repito, es el poder del gobierno para castigar a los delincuentes, a los malhechores, etc. Pero el comunismo, ¿qué hace? Porque también se le dice que se le da una espada, ¿verdad?, al caballo rojo. ¿Y qué hace con esa espada? Lo usa de una manera injusta, de una manera diabólica. ¿Qué es lo que hace? Persigue a los cristianos. Con ese poder, con esa autoridad que Dios le permitió, persigue a los cristianos. ¿eh? Prohíbe el evangelio, prohíbe la libertad de culto, de que creamos en lo que querramos. Y así usan esa espada, ¿verdad? Y lo vamos a seguir viendo más adelante. Entonces, aquí lo podemos ver, ¿verdad? Esta es una nota ahí, el European Times, China. La cinización de Xi Jinping. Cinización significa chinización, o sea, chinización en pocas palabras es, como dice aquí en las letras rojas, dice la misma nota, dice, significa adaptarse a la sociedad socialista y ser colocadas bajo la autoridad de los órganos estatales controlados por el Partido Comunista Chino. O sea, si se dan cuenta, ahí está subrayado. Qué interesante, hay una rayita roja ahí. Dice revolución. ¿eh? Ellos son los que están atrayendo la revolución al mundo. ¿Y de qué se trata en China específicamente? Es que te vuelvas comunista, en pocas palabras. Si tú eres cristiano, no, tienes que hacerte comunista. Esa es la chinización. Tienes que someterte, tienes que creer lo que dice el gobierno, tienes que pensar lo que dice el gobierno, tienes que ser un esclavo del gobierno. Eso es lo que ellos... Es una dictadura totalmente. Una dictadura terrible, que es lo que... No es nuevo, esto lo hizo Stalin, lo hizo Lenin, lo hizo Mao en China, que el comunismo, del dictador. Y esa es una característica de los
países pro-comunistas, aunque no se llamen abiertamente comunistas, pero lo están, o sea, son pro-comunistas. Por ejemplo, en Nicaragua, Venezuela, Cuba, son dictadores. ¿Eh? Y dice, aquí por ejemplo, dice, concretamente es el Partido Comunista Chino quien nombra a los líderes y pastores de las iglesias protestantes. ¿Se dan cuenta? O sea, haz de cuenta que te pueden hasta dejar ser cristiano, pero un cristiano comunista, cosa que no puede ser, no puede ser, porque el comunismo es ateísmo, es ateo. Y vamos a seguir viendo, esta es una estadística, es nueva, es del año pasado, pero noten que dice aquí, estos son todos los, de su mano izquierda, todos los países donde se persigue al cristianismo. Y en primer lugar está China, porque China es comunista. Los demás son también Islam. El Islam es otra cara de la moneda también. Pero estamos hablando del comunismo. Y aquí dice 3.000, ¿verdad? 3.000 iglesias que atacaron o cerraron, las destruyeron en China. Y esto es del periodo que cubre de octubre de 2020 a septiembre de 2021. O sea, esto es del año pasado, es nuevo. Es una nota, una estadística nueva. Y ahí podemos ver el país que más ataca y cierra iglesias. Vamos a ver otra nota aquí. Esta es una nota, dice, China aumenta su persecución contra los cristianos, destruyendo iglesias aprobadas por el gobierno. Es decir, China da cierta libertad, pero cuando ve que la iglesia está creciendo, la cierra o hasta las destruye. Dice aquí la nota, dice, China se encuentra intensificando su acoso y represión contra los cristianos, demoliendo incluso iglesias aprobadas por el gobierno. Los creyentes de la nación afirman que es la peor persecución contra ellos desde el presidente Mao Zedong. Busquen qué fue lo que hizo Mao Zedong, terrible genocida, millones de personas. Pero noten que dice que los cristianos dicen que es la peor persecución o sea, desde Mao Zedong, o sea, es terrible, para que se den una idea. Durante los últimos meses, los ataques contra los cristianos chinos por parte de sus autoridades han aumentado. El gobierno espera que los ciudadanos abracen el comunismo como su creencia. Ahí está. ¿Qué es lo que quiere China? ¿Qué es lo que quiere el comunismo? Que todos sus ciudadanos ahí se hagan comunistas. ¿eh? Y recuerden que este caballo va a llegar a todo el mundo. Va a llegar a todo el mundo. Y China ahorita es una potencia. Si se hace de más y más poder, bueno, esto va a continuar y va a crecer. ¿eh? Vamos a ver otra nota nueva también. Dice aquí, el gobierno chino demolió una enorme iglesia cristiana de una comunidad evangélica con 50,000 miembros. O sea, demasiado. O sea, esta era una iglesia enorme de 50,000 miembros. Ahorita se dice que en China hay de 70 a 96 millones de cristianos. Hay muchos, ¿verdad? Pero noten la imagen del lado izquierdo, o sea, un edificio enorme. Y del lado derecho, pues ya la tumbaron, la demolieron. Qué tremendo. Ahí vemos la cruz, ¿verdad? Es la misma. Vemos el tamaño de la cruz, o sea, a comparación de los hombres que están ahí, enorme. Pues la tumbaron, ¿verdad? Sí, es una guerra. Acuérdense que Karl Marx dijo, subiré mi trono en las alturas y me vengaré de Dios. Es diabólico el comunismo, es en contra de Dios. Entonces otra noticia, vemos una niña, ¿verdad? Una niña que quiere leer la Biblia, está leyendo la Biblia, una niña asiática, ¿verdad?
La nota es de febrero de 2020, de este año. Y dice aquí, China le prohíbe a los niños asistir a la iglesia para acabar con el cristianismo dentro del país. Ahí está. Es una guerra contra el cristianismo. ¿Qué le hacemos nosotros? Pues nada, ¿verdad? Nada, pero el diablo está enojado, el diablo quiere destruir la palabra de Dios a los cristianos. Va a aumentar la persecución, esto va a aumentar, porque dice la Biblia, ¿verdad? Que ese caballo va a llegar a todo el mundo y creemos que el Señor Jesucristo primero va a venir por los creyentes en el arrebatamiento. Y los que se queden aquí van a ser perseguidos. Que quieran ser cristianos van a pagar con su propia vida. ¿Verdad? Y aquí vemos, esta es otra, pues es un dato. Del lado derecho vemos, se llama el Foro de Sao Paulo. Ustedes pueden buscar qué es el Foro de Sao Paulo, pero fue fundado, aquí les doy el dato, fue fundado por Fidel Castro. Y Fidel Castro fue un agente de los jesuitas. Y ya vimos al principio quiénes son los jesuitas. Son los que inventaron el comunismo allá en Paraguay. ¿Eh? Y también como dato interesante, si ustedes buscan, se van a dar cuenta que Karl Marx fue educado un tiempo por los jesuitas. Stalin, Nietzsche y demás fueron educados por los jesuitas. Y ahí está, no es casualidad. Fidel Castro también fue un agente de los jesuitas. Y probablemente hasta hizo el juramento de los jesuitas, donde juran hacer una guerra contra todos los países que estaban en paz. Lo que pasó en Cuba, ¿verdad? Quitaron la paz y han muerto también muchos ahí y se persigue el cristianismo en Cuba también. Es comunista. Pero vemos aquí la flechita roja apunta a México. México quiere decir que es parte del Foro de Sao Paulo. Y el Foro de Sao Paulo es pro comunista, claro que sí. El Foro de Sao Paulo es comunista. Aunque ellos no lo digan abiertamente, pero no lo dicen abiertamente porque serían rechazados, ¿verdad? Más las masas. Y para confirmar esto, que México está dentro del comunismo, vamos a ver el siguiente dato. Ya no aparece. Ah, bueno, no, creo que aquí se terminó, pero tenía otra nota donde dice que, bueno, esto ustedes lo pueden buscar. El año pasado el presidente cubano Díaz Canel llegó a México, ¿verdad? Visitó a México y el presidente Andrés Manuel López Obrador pues lo recibió con los brazos abiertos. Ustedes pueden buscar esa nota. El presidente cubano llegó a México el año pasado. Entonces eso quiere decir que el Andrés Manuel pues es comunista. Les guste o no, lo crean o no, es comunista, aunque no lo diga abiertamente. Y este, él sabe que se persigue el cristianismo y todo eso, pero no le importa. También, para los que no sepan, pues el López Obrador pues es masón. Es masón y ya vimos en un principio, de ustedes regresen el video. Y el propósito principal, ahí doy el dato, el propósito principal de los masones es llevar a cabo la revolución comunista, ser un agente del comunismo. Ahí, por eso no es casualidad que dio la bienvenida al presidente cubano, comunista. Y bueno, yo quería comentarles acerca de esto, porque es una amenaza, ¿verdad? El comunismo que se va a extender a todo el mundo y pues gracias a Dios porque
pues creemos en las promesas de Él, que Él nos va a sacar de este mundo. Pero la pregunta es si no, el que no ha recibido a Cristo, pues le va a tocar lo más duro, lo más grave. ¿Eh? Lo que dice este caballo rojo. Van a morir muchas personas, muchos millones. Dice el caballo rojo, si lo siguen leyendo, Apocalipsis 6:8. La cuarta parte de la población va a morir por el hambre y todo este asunto de guerras, revoluciones, etcétera. Y China, pues sabemos que es una potencia mundial y está aumentando su poder, ¿verdad? Está aumentando y si toman más poder, pues ya sabrán, ¿verdad? Va a haber más persecución. Bueno, ustedes tienen la última palabra y bueno, Dios los bendiga.